El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, es un virus que se transmite de persona a persona y que es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o más conocido como SIDA. Es un tema que sigue teniendo mucho un vigor importante hoy en día y en el área de influencia de nuestro hospital cada año diagnosticamos entre 20 y 24 casos nuevos, lo que es preocupante al ser un caso nuevo cada 2 semanas. El virus de la inmunodeficiencia humana se contagia de 3 formas básicamente: de transmisión vertical, que es de madre a hijo en el momento del parto, un contagio por contacto directo con sangre o hemoderivados, o bien un contacto vía sexual, tanto en hombres que mantienen sexo con hombres, que sería el grupo más prevalente, como en contacto heterosexual. Una vez que el virus nos ha infectado, actúa atacando el sistema inmune, lo cual produce una inmunodepresión progresiva que hace que seamos más vulnerables y tengamos más prevalencia de tumores o infecciones oportunistas que terminan acabando con la vida del paciente si no se pone en tratamiento. Sabiendo cómo se contagia, sabemos cómo prevenirlo. Y medidas tan simples como no compartir jeringuillas, el hacer controles a la madre durante el embarazo o el uso del preservativo hacen que el contagio sea difícil. En cuanto cuando hay un contacto de riesgo, hay la posibilidad de hacer un tratamiento, lo que se llama profilaxis post-exposición, que minimiza el riesgo de contagio. Es importante saber esto porque si alguien ha tenido un contacto de riesgo, puede acudir al hospital, o bien hospital de día o urgencias, y explicar el caso y hacer el tratamiento. Por otro lado, una vez que está la infección ya establecida, cuanto antes sepamos que está infectado el paciente es mejor, porque podemos poner el tratamiento oportuno que evite la progresión de la enfermedad. Es por eso importante que se haga un diagnóstico precoz. El diagnóstico básicamente se hace con un análisis de sangre que se puede hacer en el ambulatorio o en el hospital, y también existe la posibilidad de hacer lo que se llama un test de diagnóstico rápido, en que en 5 o 10 minutos tenemos un resultado preliminar y que se puede hacer o bien en algunas ONGs de la ciudad o bien en algunas farmacias de la ciudad también desde hace un año y algo.